¿Cómo están nuestros queridos auditores del programa Centinela Patriota que nos acompañan cada semana, los días jueves a las 20 horas? Siempre con temas de contingencia, temas entretenidos y variados. No solamente hablar de política, pero hoy en día, después de lo que pasó el domingo, no podemos dejar de hablar de lo que pasó y de lo que se nos viene. Se nos viene y tenemos que ponernos las pilas. Así que bueno, para eso hoy en día nos acompaña nuestro querido amigo Juan Ortiz Rencoret, a quien saludamos desde ya. Don Omar, Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos con calor. Chuta, te envidiamos. Al Ya, otro lado del imperio. Sí, ya estamos limpiando la parrilla ya porque mañana tenemos Día Tienen de la celebración. Independencia, sí. Así que mañana en el programa de la Fundación van a ver la camisa que voy a usar. Bueno. No Me joda. imagino. Sí, no joda. Oye, los estadounidenses son muy patriotas, ¿eh? Yo siempre eso lo he destacado. O sea, bandera por todos lados, sus películas así como, bueno, la película, la 4 de julio, el Día de la Independencia. Ya. Claro, al final aparece la bandera de Estados Unidos, la película de Superman, todas banderas de Estados Unidos son muy, muy patriotas, muy nacionalistas. Bueno, a ver, si hacemos un análisis, claro, lo que tú mencionas, sí, bastante, la propaganda en aquellos años era bastante fuerte en cuanto a ser nacionalista. Yo creo que la mayoría de la gente sigue siéndolo. O sea, de hecho, tú viste la foto que yo puse hoy día del adorno de mi casa. Claro. Desafortunadamente hay gente que es nacida acá, que es gente como el gobernador Newsom o la alcaldesa de Los Ángeles, la Karen Bass o la vicealcaldesa de la ciudad de Carajay, aquí en el sur de Los Ángeles, o el alcalde que ella llamó a las pandillas a defender a la gente por las redadas de inmigración, o el alcalde de Huntington Park que estaba llamando directamente a la Guardia Nacional porque el gobierno federal llamó a la Guardia Nacional. Este tipo la llamó para que no salieran a las calles a ayudar a inmigración, y así varios otros. De hecho, hay ciudades como Huntington Park, Bell, Los Ángeles, Carajay y varias otras que suspendieron las celebraciones del 4 de julio, aduciendo de que por temor a la redada. Entonces yo le preguntaba el otro día a un alcalde, le decía, o sea que en su ciudad viven puros ilegales. Porque si usted está cortando las celebraciones del 4 de julio, que son tradición, está defendiendo solamente a los ilegales, no le está importando a la gente que está legal aquí, que sí están ellos por celebrar el 4 de julio, que es una tradición impresionante acá. Pero desafortunadamente el progresismo se ha, ¿cómo se llama?, apoderado de todo esto. Pues así que vamos a ver qué es lo que pasa. El gobierno federal ya demandó a la alcaldesa, al consejo de la ciudad, a los concejales, al gobernador y a varios otros alcaldes que están impidiendo o tratando de impedir las redadas. Que lo más ridículo de todo esto, que las redadas se han salido de madre, porque en ciudades santuarios como Los Ángeles, o estados santuarios como lo es California, no quieren entregar a la gente que está presa. Y Migración no estaba solamente buscando a la gente, a cualquier preso, sino que hay gente que están convictos por cosas de terrorismo, de violaciones, de asalto, y no los querían entregar. Pues entonces por eso federales mandaron a todos los hombres a la calle y están buscando gente por todos lados. Así que está complicada la cosa. Bien complicada. Don Daniel. Don Daniel, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo están? Bien, Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias y disculpen por la demora, pero hoy día para mí es día de iglesia, entonces me significó venir a dejar a mi familia, estaba mi familia ya en el culto y yo me pegué la arrancadita. Ya, está bien. ¿Qué cuenta, pues, don Daniel? Bueno, harto que contar, porque harto ha pasado y harto va a seguir pasando por estos últimos tiempos y nos viene un trabajo arduo porque hay un nuevo escenario, hay nuevos roles, por lo tanto ahí hay que, entonces nosotros tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo para poder hacerle frente. Así que harto que comentar. Yo quiero hacerte una pregunta directo al corazón. Uh-huh. Y espero una respuesta directa de vuelta. Uh-huh. ¿Qué cresta le pasó al social cristiano? Bueno, primero aclarar que yo como representante de la Fundación para el Desarrollo Cristiano, FUNDEC, ahí como aparece ahí en el nombrecito abajo, bueno, yo soy presidente de una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo Cristiano, una fundación que ya tiene bastantes años trabajando, el 2012 específicamente. No somos parte de ningún partido político, esto incluye obviamente al Partido Social Cristiano, no somos militantes de ningún partido, pero sí tenemos muy activa participación en la política y nuestro análisis viene desde esta mirada, ¿cierto? De esta esencia, en definitiva. Soy un cristiano y por lo tanto mi análisis, el análisis de nuestra fundación, mi participación en la vida social, política, pública, es a partir de mis convicciones. No voy a hacer, y por el contrario, vamos en contra nosotros de lo que hoy día está como institucionalizado. ¿Y qué es lo que está institucionalizado? Nos han hecho creer, en nuestro país hemos vivido una lógica bastante curiosa, bastante atípica, bastante rara, a diferencia de lo que vive en otros países. Me refiero a que hoy día la política nos ha hecho creer, llevamos muchas décadas, haciéndonos creer que la política es neutra, ¿ya? O sea que, por ejemplo, y lo traduzco en un mensaje fácil, yo soy una de las personas que llevo muchos años donde se me dice que, Daniel, tú no tienes que opinar, pero tú eres cristiano, ya, pero es que tú no puedes opinar respecto de este tema porque tú vas a meter tu creencia en tus opiniones políticas. Obviamente que las meto, porque es lo que soy, es mi esencia, es lo que yo creo y por lo tanto opino, hago y propongo cuestiones para la sociedad desde mis convicciones. Uh-huh. ¿Cuál es el tema? Que yo lo manifiesto. ¿Dónde está el engaño? Que quienes hacen política hoy día y quienes han hecho política durante los últimos años nos han mentido en eso, porque ellos también hacen política desde sus convicciones, ellos también hacen política desde sus creencias. Entonces el tema que debiéramos analizar los ciudadanos es cuáles son sus creencias y qué creencias les son mejor para una sociedad. En este caso nosotros los cristianos decimos, bueno, nuestras creencias hay evidencia de que le hacen bien a la sociedad y hoy día a propósito de la evidencia, ¿cierto? Creemos que efectivamente las ideas progresistas y todas las otras ideologías políticas le han hecho daño a nuestro país. Hoy día Chile está al borde de la extinción y eso es producto de la ejecución de unas políticas públicas. Dicho eso, para no alargar y no evitar la pregunta, creemos que lo que le pasó al Partido Social Cristiano, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con haber transado esta esencia que nosotros valoramos en nosotros, que es que los cristianos que practicamos nuestro cristianismo, llevamos nuestro cristianismo a todas las esferas de nuestra vida. Y creemos que aquí lo que ha ocurrido es que el Partido Social Cristiano ha sucumbido al paradigma de cómo se hace política en nuestro país. Entonces hoy día ellos te dicen, y te lo digo porque me lo dicen a mí, pero hermano Daniel, esto es un partido político. Entonces me hacen entrar en la conciencia de que estamos hablando de política. Perfecto, estamos hablando de política y eso yo lo entiendo. Y estas son las reglas del juego de la política. Pero yo soy un cristiano y de hecho yo soy un evangélico y soy un canuto. Y los canutos nacimos a la vida social, a la vida pública, como protestantes. Nosotros protestábamos a lo que en la sociedad estaba ocurriendo. ¿Me entiendes? Y en este caso yo creo que lo que le ha pasado al Partido Social Cristiano es que ha sucumbido a los paradigmas de cómo se practica la política
Y en vez de ellos de llevar nuestros valores, nuestros principios a la política terminó interviniendo las prácticas del Partido Social Cristiano. Y por lo tanto, sobre todo, a la luz de lo que acaba de ocurrir el día domingo, a la luz de lo que acaba de ocurrir el día domingo, cuando es el comunismo que hace historia en el mundo, porque no es que haga historia en nuestro país, no, hace historia en el mundo. O sea, las izquierdas lideradas por el Partido Comunista, es que eso no había ocurrido, es que eso no ocurre en el mundo. Si ustedes miran, nosotros miramos la realidad mundial, el mundo está sorprendido con lo que está ocurriendo en Chile. Entonces somos un bicho raro alrededor del mundo, ¿cierto? Que cuando hay países que no tienen al comunismo igual que el nazismo, ¿cierto? Cuando tenemos países como Estados Unidos, donde la gente ni siquiera todavía conoce qué es lo que es el comunismo en su esencia, ¿cierto? Porque no existen como tal, así como en tantos países. Bueno, aquí tenemos, en otros países existe la participación del mundo de las ideas comunistas, porque legítimamente deben existir como tal, ¿cierto? En la vida política social, pero aquí tenemos un partido comunista que está liderando y que hoy día es el 70% de la preferencia de las izquierdas. Por lo tanto, para no alargar mi terminal y quizás después, si gustan, podemos profundizar en eso. Lo que ocurrió el día domingo es que se puso en una vereda, se puso el Partido Comunista a liderar la política de la centroizquierda. Por naturaleza, y respondiendo a tu pregunta, por naturaleza creemos desde la Fundación para el Desarrollo Cristiano, que se había dado el escenario propicio, excepcional, una oportunidad precisamente para que el Partido Social Cristiano, que es el antagonista natural del comunismo, a través de la historia y a través de nuestra identidad, o sea, yo soy cristiano y si yo leo la Biblia, me encuentro con un antagonista, y ese antagonista es el Partido Comunista, es la ideología comunista. Y yo como cristiano tengo un mandato bíblico, y ese mandato bíblico es que yo no tengo lucha contra carne ni sangre, sino que contra ideas, ¿cierto? Contra ideologías, contra filosofías, y por lo tanto cuando en Chile hoy día ha pasado a liderar la izquierda el comunismo, entonces creo que aquel por naturaleza, por obligación espiritual, le correspondía tomar el liderazgo de enfrentar este nuevo escenario y este nuevo adversario político, ya ni siquiera adversario. La Biblia dice, tenemos enemigo, no contra carne ni sangre, o sea, no son sujetos, no son personas, son ideas, son ideologías. Y entonces, en este caso, al Partido Social Cristiano, creemos que le correspondía y habían sido puestos por las circunstancias de la vida o por mandato de Dios aquí, que efectivamente a ellos les correspondía enfrentar al comunismo y no entregarle su rol político-social al candidato José Antonio Kast, que por lo demás, ahí, y vuelvo a insistir, si podemos profundizar, porque ahí hay una contradicción vital. Ellos en el último proceso estuvieron en contra del proyecto que lideró José Antonio Kast. Entonces ahora, sin ninguna explicación a nadie, le dicen, no, hay que apoyarlo. Pero ¿por qué entonces estuvieron en contra del último proceso? O sea, hay una contradicción que estas cosas que están pasando en la política que no le explican nada a nadie. Y conociendo además la postura del Partido Republicano a través de su líder espiritual, José Antonio Kast, de que él va por una nueva constitución en el 2026. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo. A mí lo que me llama la atención, yo tengo claro lo que es el Partido Comunista. Perdón, permítame hacer una observación ahí. Sí. Vuelvo a insistir. Si me estás hablando del Partido Social Cristiano, y ahí te muestro una evidencia de lo que yo te estaba diciendo, están faltando su identidad. Porque yo como cristiano, ellos como cristianos, tenemos que aplicar un principio bíblico. ¿Y cuál es ese principio? Por sus frutos los conocerás. Uh-huh. Y entonces aquí hay frutos de José Antonio que no aplican. Entonces no están actuando desde sus principios. Entonces están abandonando sus principios. ¿Desde dónde hace política entonces el Partido Social Cristiano? Si le dijeron al país que ellos, como los representantes de los cristianos en Chile, ¿cierto?, no podían apoyar la propuesta de constitución de José Antonio Kast porque tenían serias observaciones respecto de lo que eran las pretensiones y lo que iba a significarle a Chile, ¿cierto?, la propuesta que ellos estaban realizando. Y entonces, ¿cómo ahora aparecen proponiéndolo como el presidente de Chile? O sea,
perdón, ahí hay cuestiones que no han resuelto y que no le han explicado a nadie, y creo que es irresponsable y creo que le han hecho un daño al cristianismo en Chile con estos tipos de decisiones que, déjame decirte además, que los militantes del partido están muy molestos porque no fueron considerados en esto. A nosotros, la verdad que no es muy relevante porque nosotros no somos militantes, pero los militantes no fueron considerados en esta decisión. Por lo tanto, vuelvo a insistir, y aquí otra evidencia, están trabajando y la política se los comió. Y entonces son un partido más que hoy día tiene de verdad solamente aparentemente el nombre de cristiano de manera nominal, algo así como lo que le pasó al partido, a la democracia cristiana. Ya, mira, perdona que interrumpa. Lo que yo te decía, o sea, la pregunta mía es la siguiente. El gossip, que sería el copucheo callejero, el strip gossip, siempre se ha dicho que Republicano nace desde las sombras de Chile Vamos, ¿ok? De la UDI. Y recuerdo yo en un programa de la Fundación tuvimos de invitada a una persona que ni me acuerdo el nombre, y se le preguntó esto mismo a ella. ¿Es cierto que el Partido Social Cristiano nace de Renovación Nacional? Si es así, la verdad es que no me preocupa tanto el Partido Comunista. Me preocupa el otro lado. Porque el otro lado ha tratado de vender todo el tiempo a Chile la Constitución y vender a Chile al globalismo. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué pensáis tú? O sea, pienso que precisamente, a ver, respecto a lo que significa hoy día el triunfo comunista, como yo partí diciendo, hay un cambio de escenario, ¿cierto? Los jugadores dentro de la cancha han cambiado y el capitán del equipo cambió, y etcétera, etcétera, que es un tema que hay que analizar. Evidentemente que lo que preocupa, primero, es que el comunismo puede ganar y convertirse en presidente de Chile. Sí, totalmente. Eso es posible, totalmente. Los números así lo dicen, la experiencia y la evidencia empírica demuestran que eso es absolutamente viable y se los puedo demostrar si quieren. Sí. Por lo tanto, lo que entonces preocupa no es en realidad aquí, y ese triunfo se puede dar a partir de ciertas condiciones. Y dentro de las condiciones, concuerdo absolutamente contigo. Esto es como en el tenis. ¿Se acuerdan cuando jugaba Marcelo Ríos? Marcelo Ríos, cuando perdía sus partidos, nunca perdía los partidos porque el otro fuera mejor que él. En realidad era una cantidad de errores no forzados, era un mal día del Chino Ríos. Y entonces el Chino Ríos partía, y ahí conocimos el concepto de errores no forzados. Errores no forzados. Por eso me acuerdo del Chino Ríos, porque en definitiva aquí lo que podría ocurrir es que sea una serie de errores no forzados los que pudieran llegar a darle el triunfo al comunismo. Entonces, ¿puede ganar por sí solo el comunismo? Yo creo que no, pero sí por la conducta que tengan quienes tienen la responsabilidad política, social, cultural, de defender la libertad que hoy día tenemos. La libertad se defiende. Y por lo tanto, si los ciudadanos no actúan de manera madura, nos va a pasar lo que a otras sociedades donde irresponsablemente le delegamos a otros el cuidado de nuestra libertad. Y esas cosas son las que me preocupan por la conducta de los partidos, me preocupa por la conducta de los parlamentarios, me preocupa sobre todo por la conducta de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que ponen la relevancia de lo electoral. O sea, ¿qué quiero decir? Si hoy día estamos viendo que no es prioridad para las personas las cuestiones de la libertad, por ejemplo, ¿cierto? Como lo que están, el adoctrinamiento que se están haciendo en los colegios, el daño y las múltiples crisis que tiene la infancia en Chile, que la tienen en estado de catástrofe, ¿ya? Y que hoy día no hay nadie, ningún político que esté postulándose a la presidencia que tenga esto en primer lugar del debate público. ¿Por qué importa tanto lo que pasa hoy día? Porque lo que le está pasando hoy día a la infancia es la calidad de vida del Chile de 20, 30 años más. O sea, si le están cambiando los pensamientos a los niños hoy día, son el pensamiento que va a tener el Chile de 20, 30 años más. Por lo tanto, si esto no es prioridad, es porque para los ciudadanos no es prioridad. Exacto. Entonces, ellos hablan, si hoy día están hablando de las contribuciones, a ver si vamos a pagar contribuciones por la casa de veraneo o no, es porque eso es lo que le está preocupando a la gente, po. Y la gente no está demandando otra cosa. Por lo tanto, esa es responsabilidad de nosotros. Y entonces desde ahí me preocupa en esta escala, ¿cierto?, lo que están haciendo los ciudadanos,
lo que hacen los políticos y lo que está haciendo la clase política. Por lo tanto, evidentemente que el rol del Partido Social Cristiano está entrelazado o que la gente desconoce los orígenes de cada partido y las conductas, las amarres, los compromisos y todo ese tipo de cosas, son las cuestiones que hoy día preocupan y que creo que nosotros tenemos que visibilizar. Exacto. Oye, Daniel, en base a lo que cuando partimos el tema de este nacimiento y hablábamos, no atacábamos, pero sí comentábamos el Partido Social Cristiano por esta postura que tuvo de apoyar a Kast hoy en día, y que yo lo he manifestado en otros programas y en conversaciones con otros miembros de nuestro canal, que los partidos al final del día se venden por cuoteos políticos, por qué cargo me va a tocar. Hace poco rato atrás hablábamos con Juan, un cierto personaje, ¿no es cierto?, que piensa que lo pueden nombrar ministro de, entonces por eso apoya a. Pero cuando tú dejas de hacer la verdadera política, cuando te enfocas en la verdadera política, en lo que tú quieres hacer por tu país, por engrandecer tu país, hoy en día por querer recuperar tu país, la verdad es que cuando pierdes ese foco y esperas un puesto en alguna parte, lo pierdes todo. O sea, pierdes la motivación inicial por la cual quisiste hacer un cambio en el país. Y eso yo creo que hoy día nos perjudica a todos. Por eso cuando tenemos partidos políticos nacientes, tenemos que buscar muy bien cuál es su fundación. Tocabas el partido del Demócrata Cristiano, yo lo conocí muy de cerca, y la verdad es que después con el tiempo, cuando ya crecí, la verdad me di cuenta que no tenía nada de demócrata y nada de cristiano, porque en primer lugar los cargos se los repartían a dedo, y en segundo lugar no seguían las creencias cristianas. También soy cristiano, soy católico, y se apartaron totalmente del camino, de las creencias, de la ideología del cristianismo, del catolicismo. Entonces, yo creo que cuando los partidos ya comienzan a negociar, pierden el foco, pierden el interés de la gente y empiezan empiezan las acusaciones constitucionales, empiezan esto, y la gente afuera, digamos entre comillas, un dicho, se está muriendo de hambre. Entonces no hay políticas claras, no hay políticas certeras de realmente querer ayudar, sino que es de querer ayudarme. Yo creo que por ahí va un poco mi comentario inicial. Yo quisiera hacer ahí, y esto concuerdo absolutamente, y creo que en definitiva entonces para quienes nos escuchan y para quienes quieren actuar bien y en coherencia, en consecuencia con sus principios, creo que nosotros tenemos que tratar de contribuir. ¿Y cuál análisis haría yo a propósito de lo que acabas de decir? Tú dices, se alejaron de sus principios. Efectivamente, o sea, la pregunta es, ¿qué es un principio entonces? ¿Qué es permitido en la política? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema. La verdad que todos hablamos de valores y principios, pero muchas veces no tenemos la claridad de qué es lo que es un valor y un principio. Y por lo tanto, creo que muchos ingresan a la política, y yo tengo la evidencia. Yo les decía, Fundación para el Desarrollo Cristiano viene trabajando desde el 2012. Por lo tanto, el trabajo de capacitar gente, tengo la evidencia empírica de que si ahora mismo, y te pongo un ejemplo, si hablamos todo el mundo habla de la batalla cultural, pero si yo le pido a la gente que defina qué es lo que es cultura, te aseguro que vamos a tener tantas opiniones como tantas personas existen. Entonces, ¿qué es cultura? Y entonces, ¿cómo con tanta liviandad, con tanta ligereza muchas veces hablamos de cultura o la batalla cultural? Perfecto, ¿estamos entendiendo todo lo que es la batalla cultural? ¿Qué significan esos conceptos? Porque entonces me refiero y vuelvo al análisis de lo que estaban haciendo. El Partido Social Cristiano y otros partidos, porque no solamente el Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano creo que sucumbió a lo que yo les decía recién, al paradigma de cómo se está haciendo política hoy día. Entonces, ese es el sistema, así para allá va la corriente, Daniel. ¿Qué opción te queda? ¿Oponerte? Claro, pues si los cristianos somos como salmones y tenemos que ir contra la corriente. Pero, sin embargo, aquí los partidos políticos ingresan a hacer política y muy rapidito ceden en sus principios. Un principio no es transable. Y cuando se transa, se pagan costos gravísimos. Por lo tanto,
aquí hay principios que, en el caso de lo que estábamos analizando recién, que el Partido Social Cristiano, debieron ser intransables. Entonces, aquí hay cuestiones que son intransables. La última propuesta, y lo voy a ejemplificar para poder contribuir a que quienes nos estén escuchando se entienda un poco mejor el análisis. En el último proceso constitucional, nuestra fundación y nuestro movimiento, nosotros pertenecemos a un movimiento que se llama Con Chile No Te Metas, ¿ya? Sí. Nuestra fundación es parte de ese movimiento donde hay otras organizaciones como Padres Objetores, Padres Ciudadanos, Fundación Una Mirada, etcétera. Entonces, en conjunto tenemos una postura política, un trabajo público, pero nuestro aporte a este movimiento es nuestro análisis también. Y dentro de ese análisis, entonces, yo te decía, nosotros fuimos opositores a la propuesta de la segunda propuesta constitucional, a donde José Antonio Kast, ¿cierto?, elaboró un proyecto republicano, que nosotros siempre le dijimos a la gente, esto es un proyecto habilitante. Era un texto habilitante. ¿Qué es lo que es un texto habilitante? Que tú escribes de una manera, pero puede ser interpretado mañana de otra, por lo tanto, queda abierta la puerta, la ventana, para que mañana lo que dice el texto pudiera ser interpretable y pudiéramos seguir avanzando en él. Entonces, cuando nosotros decimos que el texto de José Antonio Kast era una cesión de nuestro país al proyecto de la ONU, nosotros dimos toda la evidencia, hicimos todo el análisis, hicimos todos los debates. Nos trataron pésimo desde ese sector. Pero nosotros decíamos que aquí había ideología de género, aquí había educación sexual integral, aquí había aborto. Entonces, y con esto termino lo que les trataba de decir. Esas cosas se pueden transar. Un cristiano no puede transar en esto, porque estamos hablando de la esencia de la vida, estamos hablando de la esencia de la identidad, estamos hablando de principios. Un principio, para ayudar a contribuir a clarificar, un principio es dado por Dios. Pongo un ejemplo. La ley de la gravedad, ¿es un principio? ¿Sí o no? Sí. Es un principio porque ese principio no lo creó ningún ser humano. No lo creó ningún ser humano, lo creó Dios. El derecho a la vida, o la vida, ¿quién la dio? Ese es un principio. Ningún hombre creó la vida. Por lo tanto, es un principio desde el que el ser humano parte. ¿Somos seres creados? Somos seres creados. A menos que creamos la ideología de género, que nos podemos crear a nosotros mismos y podemos construirnos a nosotros mismos. Podemos construirnos como hombre, mujer o como cualquier otra cosa. Esas cuestiones son intransables y esas cuestiones estaban en la propuesta constitucional. Entonces, es legítimo que cada uno defienda sus intereses, sus principios en una propuesta constitucional o en un proyecto de país. Por supuesto que es legítimo. Y lo que le correspondía hoy día al Partido Social Cristiano, lo que le corresponde a partidos como el Partido Republicano, que defienden esos principios, por ejemplo, y estoy poniendo solamente dos, era que eso fuera intransable. Y sin embargo, ellos han cedido a la presión de una agenda internacional. Por lo tanto, que hoy día nos pongan en ese escenario, bueno, para quienes quieren seguir funcionando desde la política, no sé desde qué principios, no sé desde qué valores, pongo una diferencia para que se haga el contraste entre principio y valor. Un principio es una cuestión dada por Dios, es una cuestión que viene, que nosotros, es antes de nosotros, va a ser después de nosotros. El principio de la ley de la gravedad está antes que nosotros. Yo llegué al mundo y ya existía la ley de gravedad. El principio de la ley de la gravedad existe en China también. Por lo tanto, si yo dejo caer mi celular y lo tiro hacia el cielo, me va a caer en la cabeza. Aquí en Chile y en China. Un valor solo, por ejemplo, lo que trataron de hacer con este cambio cultural, cuando se quería darle el valor, o lo que se pretende darle el valor, ¿cierto?, a los pueblos originarios. Eso es un valor de una sociedad, eso lo creó alguien. A mí, no sé, Omar, si a ti te enseñaron la plurinacionalidad en el colegio, ¿te enseñaron plurinacionalidad? No, porque eso es un valor cultural. La cultura de hoy está valorizando cuestiones que antes no se valorizaban. Y ese es el cambio, ese es parte del proceso cultural, de cambio cultural que hoy día se está llevando a cabo. Por lo tanto, no me puedo confundir entre lo que es un valor para la sociedad, oh sí, el respeto, oh sí, la tolerancia, oh sí, la inclusión, perfecto. Yo veré si dentro de mi cultura y dentro de mis principios, si cuadran con mis principios y con mi proyecto político. Pero de ahí a los principios, ahí donde se perdieron.
Y ahí es donde se está transando, y ahí es donde los ciudadanos tenemos que tener cuidado hoy día, porque a quien tenemos al frente es el enemigo de nuestros principios. Y ahí estamos hablando de la esencia, porque lo que le están haciendo a los niños en los colegios es meterle sus valores en la cabeza de nuestros hijos para cambiar la esencia de nuestra nación. Claro. Cuando hablas y dices todo esto de los principios, ¿no es cierto?, y de los valores, al momento de legislar, quienes están en Valparaíso, ¿no es cierto?, se utiliza mucho la frase, nos falta voluntad política para alcanzar este proyecto, debemos utilizar la voluntad política, y lo escuchamos todos los días, y también escuchamos la frase, es que hay que hacerlo políticamente correcto. Entonces hoy en día hay una contraposición en lo políticamente correcto, porque si yo como un ciudadano normal veo que lo políticamente correcto es robar, es pasar platas por debajo, es sacar plata de un lado para meterle en otro, para tratar de cubrir lo que he dejado o a quien le quiero entregar plata, ¿no es cierto? ¿Eso es políticamente correcto? O sea, estoy normalizando algo que para la sociedad en general el robo está mal, pero es políticamente correcto. Entonces usamos mucho y apoyamos mucho esta frase, y yo creo que en los discursos de ahora para adelante vamos a escuchar mucho la frase de voluntad política, unamos fuerzas, hagamos voluntad política. Yo creo que es una frase muy vapuleada, y la verdad es que hoy en día no sé a qué tanto conduce a esta voluntad política o lo políticamente correcto. Yo creo que eso hoy día es grave. Concuerdo absolutamente con lo que tú dices, y yo creo que eso hoy día es grave. ¿Por qué es grave? Yo trabajo en el Congreso, de hecho ayer estuve en el Congreso. Trabajo en el Congreso porque como presidente y vocero del movimiento Con Chile No Te Metas, el rol que tengo, dentro de los roles que tengo, es precisamente hablar con los parlamentarios para tratar de conocer su postura, hacer conocer nuestra postura ciudadana, ¿cierto? Representarnos como ciudadanos, como padres, de las organizaciones que componen nuestro movimiento. Entonces, ese es mi rol, por eso yo voy al Congreso, a eso voy, a hablar con los parlamentarios para que ellos conozcan nuestra postura, nosotros conocer la de ellos y tratar de avanzar en que proyectos de ley que nosotros necesitamos para resguardar nuestras libertades, resguardar la vida, resguardar la protección de la infancia, de la familia, se pueden hacer. Y efectivamente lo que tú dices, esa frase de lo políticamente correcto o es lo que se puede hacer, Daniel, esa es una frase común, esa es casi ya un mantra dentro del Congreso. Entre los políticos esa es una palabra, pero ¿en qué se ha transformado y qué significado eso en lo práctico? En lo práctico es que hoy día tenemos opinólogos, que son los diputados y los senadores, verdaderos opinólogos, que nos cuestan como 10 millones de pesos cada uno. Y esa es la gravedad de lo políticamente correcto, porque en definitiva sucumbieron y hoy día dicen es que no podemos hacer nada. O sea, lo único que usted puede hacer es agarrar aparecer en un canal de televisión o en algún programa como este, ¿cierto? Y denunciar que está pasando tal o cual cosa. Oye, eso también lo hago yo. Y yo no cobro ni un peso. No cobro ni un peso. Yo no recibo ni un peso por hacer eso, ¿cierto? Del Estado, para poder denunciar lo que está pasando en la sociedad. Entonces, es insólito de que efectivamente hoy día tú hablas con un parlamentario, un diputado, y que no tenemos nada más que hacer, pues, Daniel. Vamos a pedir un oficio, vamos a hacer una comisión investigadora, pero de ahí para allá no hay ninguna acción que se pueda hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Omar, en la práctica, cuando hoy día que se está haciendo campaña, la persona común y corriente ve al diputado, ve al senador o ve al candidato y tiene todas sus esperanzas puestas en esa autoridad y cree que va a tener la posibilidad de poder cambiarle la realidad. Y tú que conoces a esos parlamentarios, tú ves que no tienen ningún interés porque están en lo políticamente correcto. O sea, hoy día hay partidos que te están diciendo, si usted me elige a mí, si usted me pone a mí y nos da mayoría y elige a mí y a todos mis compañeros, cuando nosotros seamos gobierno, vamos a cambiar todo esto. Entonces, conviértanos en mayoría. Vote por mi presidente y cuando yo esté allá, nosotros vamos a cambiar toda esta realidad. Ese es un cheque en blanco.
Ese es un cheque en blanco. Y ya se le pasó, le hemos pasado como sociedad varios cheques en blanco a los partidos políticos. Hace 35 años que le estamos pasando cheques en blanco. Y perdón, y tenemos unos cheques que nos salieron protestados hace poquito. La gran mayoría de la gente, no me incluyo, porque yo hice campaña contra eso, de que no se le diera un cheque en blanco a Republicano, porque Republicano en el fondo quería cambiar la Constitución. No logramos hacer eco y la gente mayoritariamente le creyó a José Antonio Kast y eligió a la mayoría de los convencionales constitucionales para que defendiera la Constitución. ¿Qué es lo que hicieron con el cheque en blanco? Fueron a cambiar la Constitución. Ahí el último cheque en blanco que se dio. Peligroso pasar cheque en blanco. Sigue siendo peligroso. Es complicado. Y el escenario, bueno, en el Congreso tú ya ves cómo se revolotean las aguas con esta elección que hizo el comunismo el día domingo, donde salió electa la pseudo comunista, porque ya no es comunista, o sea, la van a meter en una cajita de Pandora, la van a meter y va a salir transformado en ya no soy comunista, va a perder los ideales en un par de minutos. ¿Cómo se ve en el Congreso toda esta situación? ¿Se están preparando los partidos? ¿Se están preparando los honorables? Porque hay que darle frente, o sea, no podemos dejar que el próximo gobierno de Chile caigamos en manos comunistas nuevamente. Mira, nosotros como organización, como Con Chile No Te Metas, hicimos un análisis e insistimos en hacerle ver a los ciudadanos que es necesario que nosotros tengamos análisis desde nuestra perspectiva. Digo, nuestra perspectiva es porque usted no me va a ver a mí como candidato a nada, porque no soy candidato a nada. Soy candidato a que mi señora no me rete más de lo que me reta porque no me tomo la metformina o porque no me puse la insulina en la mañana. Es lo único que soy candidato, a que no se me olviden las cosas y que mi señora no me rete por eso. ¿Ya? Es lo más candidato o lo más cercano a un candidato que estoy. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día hay un clima, hay un momento que estamos viviendo como país donde primero sobreabundan los análisis. O sea, todo el mundo hace análisis. Pero la pregunta, y yo partí hablando de esto, ¿desde dónde hacen los análisis? ¿Desde qué convicciones? ¿Desde qué principios? ¿Ok? ¿Desde qué intereses? Porque cuando hoy día nosotros prendemos la televisión y escuchamos esos análisis, ¿cierto? Esos análisis son de partidos políticos, de encuestadoras, ¿cierto? Y de gente ligada de una u otra manera con una cuestión que a los chilenos nos han escondido. Y aquí voy a la parte del diagnóstico de lo que tú hablabas delante, Omar, porque aquí es importante entonces que nosotros tengamos un diagnóstico de lo que está pasando en nuestro país, pero un diagnóstico que sea ciudadano. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué es lo que me interesa a mí como Daniel Rosa y a las organizaciones que componen Con Chile No Te Metas? Lo único que nos interesa son nuestros hijos, nuestra familia, nuestro futuro. No me interesa la campaña política de nadie. No me interesa el futuro político de ningún partido político. No me interesa las ganancias de ninguna empresa. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día lo que nos han invisibilizado todos estos actores, los políticos, los analistas políticos, las empresas, los medios de comunicación, ¿cierto? Los partidos políticos y sus actores, son que hoy día nosotros no somos independientes. Entonces yo me voy a poner en el escenario de algo que todos entendamos. ¿Y qué entendemos todos? Que todos fuimos a la escuela y entendimos que antes de 1810 la República de Chile no existía. Éramos una colonia, estábamos conquistados y en 1810 lo que se produjo fue la independencia de Chile. ¿Qué es lo que creemos en Con Chile No Te Metas? Que Chile hoy día vive exactamente ese mismo escenario. Hoy día nosotros estamos colonizados, hoy día en nuestro país no somos independientes y por lo tanto eso no te lo están diciendo en los medios de comunicación. No te lo dice José Antonio Neme, no te lo dice Julio César Rodríguez, no están hablando informe especial de esto, ¿cierto? Ni ninguno de los noticiarios está hablando de qué vamos a hacer para recuperar nuestra independencia, porque lo que están haciendo ellos están invisibilizados. ¿Y por qué? Porque evidentemente todos los canales de televisión
son parte de una u otra manera dependientes de Pacto Global Chile o Pacto Global Mundial. ¿Y qué es eso? ¿De qué está hablando este conspiranoico? Vaya usted a internet, ponga en su buscador, ahí en su teléfono o ahí en su computador y busque Pacto Global Chile o Pacto Global nomás y busque en el mundo. Y se va a encontrar con que las multinacionales a nivel internacional y a nivel nacional y en cada uno de los países, estas empresas son las que ponen las lucas para que nos digan que la ideología de género, la niñez trans, es algo normal, natural, que va avanzando, que el 57% está de acuerdo con la hormonización infantil, que el 74% está de acuerdo con el matrimonio igualitario, que el 89% está de acuerdo con la adopción homoparental. ¿Quiénes son esos? Son empresas que están pagando publicidad. Por lo tanto, ¿hasta dónde el grado de independencia que tienen los medios de comunicación para informarnos esto? Ninguna, porque ellos dependen porque ahí vienen los sueldos y se gana buen sueldo ahí. Entonces, poner en riesgo mi sueldo, no. Ahora, los políticos tampoco lo hablan. Los políticos tampoco nos dicen que, por ejemplo, en 2015, la presidenta Bachelet firmó el acuerdo para implementar esta agenda. Después lo firmó el presidente Piñera. Y un datito. El presidente Piñera, 11 días después del Acuerdo por la Paz, firmó la entrega de su compromiso para implementar la Agenda 2030 en Chile. O sea, en medio de todo el conflicto. Busquen ustedes el decreto que firma el presidente Piñera días después del Acuerdo por la Paz. Cuando se entrega la Constitución, el presidente Piñera le entrega a nuestro país a la ONU. Le dice, mire, yo voy a hacer todo lo necesario para que este proyecto, su agenda, el Chile que ustedes ven, lo vamos a hacer nosotros acá. Entonces, esto es tremendamente relevante porque en definitiva es el escenario que hoy día nosotros tenemos y que usted no le escucha y no está en la boca de ningún candidato a presidente, que no está en la boca de los partidos políticos, que no va a estar en la boca de los candidatos a diputados ni a senadores, a menos que nosotros la saquemos, a menos que nosotros la forcemos y le digamos, a mí me interesa hablar de esto. ¿Por qué? Porque este es un compromiso de Estado. Y esa es la relevancia, Omar. Esa es la relevancia, porque es un compromiso de Estado. Por lo tanto, aquí da lo mismo quien nos gobierne. Si el que nos vaya a gobernar no nos dice de que efectivamente él va a estar obligado a implementar la Agenda 2030, entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque lo que necesitamos es un candidato a presidente que nos diga, muchachos, aquí hay una agenda, aquí se ha estado implementando una agenda, algo que es foráneo, algo de lo cual los procesos constitucionales fueron la intención de poder instalar, poder cambiar toda la legislación para poder adaptarla y entonces nuestra constitución ha sido un impedimento para poder instalar esa agenda y por eso es que Camilo Escalona le dijo a Jara que dentro de las cosas que tenía que prometer era el nuevo proceso constitucional porque, sorpresa en esto, para quienes no lo saben, otra conspiración más, vaya usted, busque ahí, y entonces las izquierdas y las derechas ya no existen. Uh-huh. Pero, ¿de qué está hablando? Ridículo. ¿De qué está hablando? Si lo veo todos los días en las noticias y aparecen todos, me aparecen a cada rato en las redes sociales. Lo que existe hoy día es el globalismo. Globalismo de izquierda y globalismo de derecha. Lo que vimos el domingo es quién tiene la supremacía dentro de las izquierdas. ¿Quién es el que manda? Ese es como el matrimonio. Hay un matrimonio dentro de la izquierda. ¿Ya? Las izquierdas son un matrimonio. ¿Quién gana? ¿Quién manda? ¿Calzón o calzoncillo? Bueno, Calzón le dio por paliza a Calzoncillo. Y en un 70% hoy día quedó absolutamente claro que manda el comunismo dentro de las izquierdas chilenas. Y entonces, ¿quién representa a las izquierdas chilenas en su afán de tratar de implementar la Agenda 2030? El comunismo chileno. Ellos son la cara visible, ellos tienen que ser la contraparte con la Organización de las Naciones Unidas que va. Por lo tanto, yo necesito tener ese liderazgo, yo necesito ganar el poder, yo necesito ser el interlocutor. Si no ganan, que es lo más probable, ¿cierto?, que no ganen estas elecciones, yo necesito ser la oposición.
Yo necesito ser el reconocido, porque si hago una buena oposición, tengo las posibilidades de que en 4 años más yo pueda llegar al poder, si es que no llego ahora. Pero si lo hace el socialismo democrático, ¿cierto? Es distinto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha estado pasando en el Congreso? Efectivamente, eso. De hecho, la salida de Naranjo, ¿cierto? Representa eso. Las peleas, los conflictos que se generó, porque, a ver, ojo, el que haya ganado Jara fue un terremoto dentro del socialismo, porque se arriesgan a desaparecer. Se arriesgan a desaparecer. O sea, incluso lo que podríamos ver aquí es que ocurra lo mismo que ya ocurrió en el Frente Amplio. ¿Qué ocurrió en el Frente Amplio? Si el Frente Amplio no se llamaba Frente Amplio, ¿cierto? Legalmente en el CERVEL, teníamos a Revolución Democrática, Comunes y todo el resto de los partidos, ¿cierto? Se tuvieron que unificar para poder seguir existiendo, porque así solitos chiquititos no existían ya, no tenían relevancia, no movilizaban políticamente. Entonces hoy día la pregunta es, por lo tanto, ¿el PPD moviliza a alguien? Quedó clarito que no moviliza a nadie. El Partido Liberal, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, el PPD, no movilizan a nadie, son intrascendentes. Por lo tanto, o se unifican o desaparecen. Pero y en ese debate están ellos. Por la contraparte, en la contraparte que vendrían siendo las derechas, Chile Vamos, quedó clarito, ¿cierto?, cuál es el mensaje de Chile Vamos, la postura de Chile Vamos, y por lo tanto ellos también se tienen que reorganizar, las derechas se tienen que reorganizar respecto de este nuevo escenario, de este nuevo actor, y yo creo que en eso están, y por lo menos ayer a mí me quedó claro la postura de que ellos no se van a referir, por ejemplo, no va a ser parte de las campañas el hablar de parte de las derechas de ideología de género. Por ejemplo, no se va a hablar de todo lo que está pasando en los colegios, no se va a hablar de ESI, no se va a hablar de aborto, no se va a hablar de nada, porque esa es una decisión tomada, de que no se van a meter en los temas que ellos denominan valóricos, ¿ya? Por lo tanto, van a jugar el juego de la izquierda. O sea, lo que yo les decía, no existen las derechas y no existen las izquierdas, porque si las derechas deciden no hablar de perspectiva de género y de todos los temas que son de la Agenda 2030, entonces lo que van a hacer es tratar de invisibilizar la existencia de la agenda, lo mismo que ya hace la izquierda. ¿Me entienden? Por lo tanto, nosotros tenemos ese rol, y si no cumplimos ese rol, entonces van a cumplir con su objetivo de invisibilizar el peligro, porque en definitiva el peligro que tiene hoy día nuestro país es que existe una colusión de los partidos políticos, de las grandes empresas y de los medios de comunicación por invisibilizar el peligro en el que estamos, y el peligro es la agenda. Yo tengo una pregunta para ti. Y voy a partir primero con un par de cifras. La Jara gana en ciudades o en comunas de bajo recurso, entre ellas La Pintana, con un 77%. La Toa gana en Providencia, Vitacura, Las Condes, es decir, en las más acomodadas, con un 74%. La pregunta es, ¿qué tiene en la cabeza la gente? Número uno. Y la segunda tiene que ver con una declaración de Pedro Puig, ayer o anteayer, donde está llamando a votar por Parisi, y si quieren votar por socialista, comunista, que lo hagan, pero que no sea que gente que esté metida en política en este momento no tenga un cargo público. ¿Qué te parece la posición, la primera cifra que te doy yo, y la posición de Pedro Puig, cuando Pedro Puig supuestamente era el enemigo número uno de la Agenda 2030 y del comunismo? ¿Qué me parecen las cifras? Las cifras me parecen que son lo que nosotros definimos. A ver, voy a responder de la siguiente manera. Creemos que quien ganó verdaderamente esta elección es la técnica, es la ingeniería. ¿Ya? Para poder explicar esto, voy a hacer lo siguiente.
Desde que las primarias son financiadas por nosotros, o sea, cuando nosotros les pagamos estos gustitos a los políticos, porque eso es lo que hacemos, estas primarias, para quienes no lo sabían, la paga usted mismo, señora, la paga usted mismo, señor. Todo usted que eso que vio en la tele y todo ese proceso plebiscitario de habilitar más de 16.000 mesas a lo largo de todo el país para que votaran en un promedio 80 personas por mesa, ya, eso lo pagó usted, lo pagué yo. ¿Ok? La aparición en la tele, la publicidad, los flyers, todo eso lo paga usted. No pago yo. ¿Cuándo se estableció eso? Desde cuando se estableció eso, perdón, se empezaron a hacer primarias, y voy a hablar solamente de las primarias de la izquierda. La primera primaria que se hace en la izquierda tuvo más de 2,5 millones de votos. ¿Ya? Y en esa primaria, solo Bachelet obtuvo más de 1.600.000 votos. ¿Ok? Ponelo en un gráfico entonces. 2.600.000 votos, o sea, 1.600.000 votos, el techo de una candidata a la presidencia de la izquierda. ¿Ok? Siguiente primaria. Gabriel Boric versus Daniel Jadwe. Entre los dos movilizaron voluntariamente, o sea, salieron a votar los que se consideran tales, ¿cierto? Un poco más de 1.600.000 personas. ¿Ok? Perdón, 1.800.000 personas. Solamente Gabriel Boric obtuvo un poco más de 1.050.000 votos. Solo Gabriel Boric. O sea, techo, Gabriel Boric, entonces vamos así, en una curva. ¿Ok? No nos perdamos. Janet Jara, en esta elección, entre todos los candidatos lograron movilizar un poco más de 1.600.000 personas, de las cuales Janet Jara obtuvo 825.000 votos, un poco más. ¿Ok? ¿Cómo quedó la curva? Así. Descendente totalmente. Por lo tanto, es parte, y aquí respondo la pregunta, ¿qué me parece? Manipulación. Porque lo que yo te acabo de demostrar es que esto no es triunfo por ningún lado. Pero no, sin embargo, a mí me llama la pregunta es, permítame, porque aquí voy a la respuesta. Porque tengo que contextualizar. Lo que yo estoy diciendo que lo que está pasando es que nos tienen manipulado, y por eso que dije que quien ganó fue la técnica, fue la ingeniería electoral. Porque, ¿cómo haces tú para haber perdido como sector? Porque esta era la primaria del sector, y sin embargo estamos hablando del triunfo. A ver, perdón, los números no me acompañan. Deberíamos estar hablando del análisis de mira cómo está la izquierda, derrotada, en el suelo, 4 años con el poder, se han robado toda la plata, y todos los escenarios positivos que ellos tenían para hoy día estar en la cresta de la ola, y sin embargo lo que estamos hablando es que están en el fondo de la curva, o sea, poca participación. Y entonces, ¿cómo es que los sectores políticos, primero, porque recuerda que fue un poco más del 9% de la participación. Entonces, ¿cómo es posible que en La Pintana se vote? Sí, pero ¿cuántos votaron en La Pintana? Sí, pero ahora, lo que sí, entonces, aquí ganó la técnica. ¿Cuál técnica? La misma técnica, y nosotros titulamos que el que había ganado, el título fue Caballo Ganador Repite. Porque aquí lo que se hizo fue utilizar la misma técnica que se utilizó en el caso del triunfo de Gabriel Boric. Hay una cuestión que se llaman los arquetipos. Juan, si yo te digo a ti, Superman, ¿qué me dices tú en una palabra? Héroe. Si te digo Omar, te digo Maduro, en una sola palabra, ¿qué dices tú? Omar la lleva. Omar la lleva. Maduro, dictador. Claro. Dictador. ¿Cuántas personas creen ustedes que concordarían con ustedes en el mismo concepto? El 99,9% de los chilenos, a menos que sea un fanático comunista, y Janet Jara serían los únicos que dijeran que sería un presidente distinto, con una democracia distinta. Una democracia distinta. Claro. Entonces, saquémoslo a ellos, ya, son el 5% del electorado, por lo tanto, saquémoslo ya, el 95% coincidiría con ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Omar piensa lo mismo que Juan y piensa lo mismo que el 95% de los chilenos? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay una cuestión que la ciencia ya estudió, que la ciencia ya conoce, y que hoy día se está aplicando en la ingeniería electoral. Por lo tanto, sabían y detectaron
cuál era el miedo, cuáles son los miedos de la sociedad, ¿ok? ¿Y qué se le construyó? Se construyó un arquetipo, que es un modelo. Eso que le acabo yo de preguntar a ustedes, ¿cierto? Es un arquetipo. O sea, yo en mi cabeza, y las personas tenemos en la cabeza, de que una persona, por ejemplo, que tiene tatuaje, que está pelado al rape, que no tiene hijos, ¿cierto? Que no terminó su carrera, que no le ha trabajado un día a nadie en el mundo privado, ¿era un buen candidato? Por supuesto que no. ¿Para ser presidente? Por supuesto que no, ¿cierto? ¿Alguien lo querría? Pero la gente quería una persona joven, sabia, nueva, que declarara un discurso de que nosotros nunca hemos gobernado y cuando nosotros lleguemos al poder no va ningún familiar nuestro a trabajar en el Estado y nos vamos a bajar los sueldos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer lo otro. ¿Alguien soñaba con eso? Todos, ¿cierto? Claro. Pero no lo podía hacer el cabro rapado, no lo podía hacer el anarquista. Entonces, ¿quién tenía que hacerlo? Alguien de corbatita, de camisita, bien vestido y que se pareciera lo más progresivo al del frente, pero al frente es nazi, ¿cierto? Era el nazi, era el que no puede ser. Por lo tanto, disfrazaron, mira, disfraz, ¿les parece conocido lo que se está haciendo hoy día? Un disfraz, ¿cierto? Y acuérdense que se le bautizó rapidito como el volteretas, ¿cierto? Sí. Pero se apeló al subconsciente. Hay estudios científicos con los que hoy día se está haciendo ingeniería electoral, que en definitiva le están entregando a la ciudadanía lo que el ciudadano necesita. La fórmula resultó en el caso de Gabriel Boric y hoy día se está aplicando nuevamente y son los mismos personajes. Ojo que si quieren otro día podemos mostrarles esas caritas y quiénes son los ideólogos de esto y quiénes son los que apretan los botoncitos y dan los consejos al oído. Entonces, son esos mismos personajes que hoy día están detrás nuevamente de esta campaña, que en definitiva son los que han logrado el triunfo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho? Que en definitiva en La Pintana, ojo, solo en 6 comunas ganó Carolina Toá. Mira las comunas que ganó: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Colchane. ¿Qué es lo que se apeló? Se apeló a la lucha de clases. Volvió, o sea, no es que volvió, en realidad se lleva haciendo bastante rato. Lo que pasa es que predominó y volvió a triunfar electoralmente la lucha de clases. Por lo tanto, ¿qué es lo que vendió hoy día? El que Carolina Toá tuviera una posición menos radical, ¿cierto? Menos revolucionaria, fuera más, y por lo tanto logró la participación del socialismo, ¿cierto? Que no compra esa estrategia o que no compra esa fórmula, y por el otro lado estaba la señora que es de Conchalí y es Jara, ¿ok? Y es la que tiene la posibilidad de poder enfrentar a cualquiera de los alemanes que quieren ser candidato a presidente. Entonces, la disputa se llevó y se ganó en la lucha de clases para que la Jara de Conchalí le dispute el país a los alemanes que tiene la contraparte. Ya. Y lo otro con Pedro Pull, que está llamando a votar de esa manera. Ah, bueno, lo de Pedro Pull, la verdad que yo nunca le tuve así como expectativas de nada de él. Creo que se me terminaron, si es que no eran expectativas. Hace unas semanas atrás me invitaron a un programa donde yo estuve de panelista con él, estaba él de panelista, y bueno, primero me di cuenta de que respecto a los temas que a nosotros nos interesan, que son infancia, familia, libertades y la vida, la verdad que el señor no estaba muy al tanto creía él saber estar más al tanto, pero cometió varios errores ahí de lo que él dijo. Por lo tanto, ahí se vio que se improvisó en esa cuestión. Yo creo que es un discurso que no podría calificarlo si es que era verdadero o no, pero a la luz de lo que hoy día está pasando, creo que él está mirando la suya, y él siempre lo ha dicho: si yo no logro los votos, o sea, los patrocinios, yo no pierdo nada, aquí los que pierden son los chilenos. Por lo tanto, un poco como displicente la actitud, en realidad no veo como tanta convicción. Tampoco hizo mucha inversión. Él dijo
tampoco es como que se salió a recorrer el país para ganarse sus patrocinios, entonces él esperaba que todo fuera un poco más cómodo y llegó la comodidad que él esperaba, porque entiendo que escuché una declaración donde él dice que le ofrecieron un cupo parlamentario, por lo tanto, evidentemente está haciendo más de lo mismo, donde está protegiendo a quién le está dando el cupo parlamentario. Entonces, partimos hablando en este programa de los paradigmas de cómo se hace política en Chile y creo que él se sometió a eso, y dentro de esa lógica me parece que es normal que esté defendiendo hoy día a alguien que la verdad que para nosotros como movimiento no tiene ninguna relevancia, Franco Parisi, toda vez que es de quien es uno de los candidatos que nunca se ha pronunciado, por ejemplo, respecto a los temas de infancia. Por lo tanto, para nosotros un candidato que no se pronuncie, que no haya hecho nada por la infancia de Chile, la verdad que no nos merece mayores comentarios. Ahora, ¿por qué crees tú que la gente no es capaz de discriminar con pseudoactores como Pedro Puy, Parisi? Parisi es un tipo que viene haciendo la de Meo hace mucho rato. Acuérdate que en una colocó hasta el Porsche que tenía y los calcetines y el corte de pelo no sé cuántos millones. Entonces, ¿por qué crees tú que la gente no es capaz de discriminar eso y darse cuenta que es un engaño? Pedro Puy igual. Porque yo creo que hay un nivel de manipulación de de la situación que está viviendo nuestro país que es más profunda de lo que nosotros queremos aceptar. Hay un concepto que se utiliza en esto que es la deconstrucción. Y no hay trabajos serios desde los ciudadanos, y mucho menos los vamos a esperar desde los partidos políticos, porque los partidos políticos son quienes están ejecutando esto. Pero cuando yo estoy hablando de Agenda 2030, la agenda lo que significa es la implementación de un modelo de sociedad. Recuerden ustedes que si ustedes van a buscar ahí en internet y ponen Elisa Loncón recibiendo el proceso constitucional, o sea, cuando ella le entregan el poder de la Convención Constitucional, ustedes se van a encontrar con la frase que dice Elisa Loncón: hemos llegado a refundar Chile. Hemos llegado a refundar Chile. Ahora, vuelvo a insistir, aquí no hay trabajo académico respecto de esto que nos permita conocer cuál es la profundidad del proceso que hoy día se ha hecho, el que se ha trabajado. Entonces, la deconstrucción, te pongo un ejemplo, quizá, no sé si el mejor, pero quizá para tratar de explicar. Hay mucha gente católica y gente que no católica, gente común y corriente, que está triste, desesperanzada, porque veía en la Iglesia Católica, ¿cierto?, la posibilidad de poder oponerse a toda esta maldad. Uh-huh. Pero vieron cómo la Iglesia Católica la atacaron, ¿cierto? Y a partir de un par de casos, la destruyeron, la anularon políticamente, ¿cierto? Y por lo tanto la Iglesia hoy día no es un actor relevante que pueda decir y imponer su moral, ¿cierto? No. Pero mucha gente ha visto con mucha tristeza eso. ¿Qué es lo que es eso? Eso es parte de este proceso de deconstrucción. Anular la reserva moral que tenía nuestro país precisamente para poder atacar. Por eso que yo decía, es importante que podamos entender qué es la batalla cultural. Porque en definitiva, cuando hablamos de cultura, entonces tenemos que entender qué es lo que están atacando. Y qué es lo que están atacando es la cultura, y que entonces si no sabemos qué es cultura, ¿cómo nos vamos a defender? Y si no sabemos entonces qué es lo que estamos defendiendo, lo que haga la contraparte, la deconstrucción, o sea, sacar la moral y cambiarla por otra moral, entonces la gente no lo distingue. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo sinceramente, Juanito? Que yo creo que no hay el hecho de que y aquí creo que es parte de este maquiavélico plan que ha capturado y tiene secuestrado a los medios de comunicación, porque no es que tú encuentres un medio de comunicación masivo que te hable de estos temas o que tenga un perfil para hablarte de estos temas. Por lo tanto, se ha invisibilizado. Te pongo el grado que dice, yo a veces estoy en programas y la gente pone ahí en el chat, todo lo que dice este tipo es mentira. Si fuera verdad, ya estaría en los matinales.
Si fuera verdad, ya estaría en los medios de comunicación. Esto no es más que conspiración. Son comentarios que a veces me aparecen en programas. ¿Por qué? Porque la gente está formateada de una manera que cree que lo que dicen los medios de comunicación es la verdad, y ellos lo saben. Te pongo un ejemplo. Silvia Rux, tú conoces el video tan famoso de Silvia Rux, ¿cierto? ¿Quién era Silvia Rux y el famoso video que hizo en el 2019, ¿no? Para quienes no conocen, Silvia Rux era la embajadora residente en Chile en el año 2019. Silvia Rux, en agosto del 2019, y busquen ustedes ahí en internet que todavía no lo bajan, porque han bajado muchos de esos videos, hay otros que lo siguen subiendo. Ella hace una declaración donde cuenta cuáles son las intenciones verdaderas de la ONU en agosto del 2019, meses antes del proceso insurreccional. Y dentro de eso, lo que ella hace es aclarar en la entrevista de que ellos vienen a hacer un nuevo Chile, el Chile que la ONU ha pensado. Yeah. Y dentro de eso ellos declaran, este estudio, y aquí estoy respondiendo a tu pregunta, este estudio, para poder llegar a la agenda, ¿cierto?, de implementación en nuestro país, ellos estudiaron nuestro país 11 años antes. 11 encuestas sobre la idiosincrasia y la cultura del chileno. O sea, ¿esto fue al azar? ¿Nos eligieron así? No, esto viene trabajándose hace mucho rato. Estudiaron la identidad del chileno, la idiosincrasia del chileno, la conducta del chileno, no solamente el chileno, sus estructuras, su comportamiento, bla, 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 bla. Entonces, son 11 años previos para venir a firmar el 2015, ¿cierto?, el que se implementara la agenda en nuestro país. Por lo tanto, el proceso de deconstrucción es bastante profundo. O sea, tú tienes a gente que yo les creo legítimamente que entienden todo esto, pero te hablan de la presidenta. O sea, anda tú a la publicidad que dice el Partido Social Cristiano. Francesca Muñoz, candidata a presidenta del... Pero si es el lenguaje de la agenda, ¿de qué me está hablando? Pero mira, es muy profunda la deconstrucción. Mira, yo te decía una cosa. Cuando yo te daba las cifras, me decías que votaron muy poco. Y me nombraste las votaciones a través de las últimas 3 primarias. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero supongamos que íbamos a tocar el caso exclusivo de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, la zona acomodada, que supuestamente la gente tiene un poquito más de análisis. Supuestamente. Es como pensar que Superman es héroe, ¿cachai? Pero si en esa zona votaron 10 personas en la primaria, significa que 7.4 de ellos votaron, más de 7 votaron por la TOA. Si fueron 100, más de 74 votaron por la TOA. Si fueron 1000, más de 740 votaron por la TOA. A mí no me preocupa mucho la cantidad ni la cifra, sino que realmente lo que me preocupa es lo que estoy mencionando. ¿Será eso a que se debe exclusivamente a que el chileno tiene un muy bajo coeficiente intelectual? Que yo lo hemos conversado bastantes veces con Pablo Janaszewski, que es psicólogo, y él siempre nos da la cifra de siempre, es inferior a 81 puntos. Está un poco más arriba que Perú, o quizá igual. Es que me estás confirmando lo que te acabo de decir, parte del diagnóstico, es parte del proceso de construcción. Y por eso es que cuando yo hablo, y por eso es que nosotros como Chile, con Chile No Te Metas, somos enfáticos en hablar de la responsabilidad, de la obligación que tiene o debiera tener un candidato a la presidencia de referirse a los temas de infancia. Por eso es que nosotros somos intransables en eso. ¿Por qué? Porque yo, no sé si contigo he mostrado, quizás si tienen hay un documento que tenían que manejar todavía los colegios que son dependientes de los municipios, ¿ya? Que es el PADEM. ¿Ustedes conocen el PADEM? Yo no, personalmente no. Ya. Los PADEM, ¿cierto?, son el documento oficial de evaluación del nivel de la calidad de la educación municipal. ¿Ya? Entonces, cada municipio tiene que aplicar su propio PADEM para evaluar cómo está el nivel de aprendizaje, los niveles de aprendizaje conforme al currículum nacional. Te voy a poner solamente un ejemplo. La comuna de La Pintana, PADEM 2023, ¿ya? Porque me acuerdo que el último que revisé, el 2024. Entonces revisé los resultados del 2024 de la evaluación que se hizo de los niveles del 2023. Porcentajes de niños de jóvenes, de adolescentes que están en segundo medio, ya, porque ahí se hace un
una evaluación, que comprenden lo que leen, ¿ya? Entonces están a 2 años de salir del liceo. Porcentaje de lo que leen, de la comprensión lectora, ¿ya? 79% de los jóvenes de segundo medio de los colegios de La Pintana no entienden lo que leen. Salen al mundo laboral sin entender, sin tener capacidad comprensora. Y debe ser muy conocido en la universidad. El resto logra los objetivos de aprendizaje esperados. Matemáticas. Segundo medio nuevamente. Solo el 4% logra los objetivos alcanzados, el 4%. 96%, o sea, de 100 jóvenes que salen de La Pintana, 96 no entienden operaciones básicas en matemáticas. Entonces, cuando te hablo del drama que vive la infancia en nuestro país, ese es el futuro de Chile. Ese es nuestro futuro, esos son nuestros trabajadores, esos son nuestros empleados. Por eso es que yo hablo del profundo daño, sí, por eso que te decía yo, no hay estudios que nos demuestren el profundo daño que nos están haciendo. Porque mira tú qué curioso que están llegando migrantes muy profesionales. No me sería nada de raro que quienes dirijan profesionalmente nuestro país sean todos personajes migrantes y el obrero sea el chileno. Porque con ese nivel educacional, el obrero chileno. Te pongo otro dato y vuelvo a buscarlo a ustedes. CNN, profesor Segers, Universidad Diego Portales, reportaje en CNN. Él habla, Chile al borde de la extinción étnica. Dice él, si no hay una urgente acción por parte del mundo legislativo, del mundo de la política para revertir estos índices, Chile va a desaparecer. Chile va a desaparecer étnicamente. O sea, vamos a desaparecer los chilenos. O sea, eso que antes era talla cuando decía, el otro día fui a la Plaza de Armas y me encontré con un chileno, estaba súper contento porque encontré eso que era chiste, ya no es chiste. Ya no es chiste, es parte de la realidad. Y de una grave realidad. Entonces, esos mismos datos que entrega el mismo académico, uno de los académicos más reconocidos en esta materia, en Chile. Y ojo, que tampoco él es pro agenda, pero él estaba presentando la problemática a partir de otra cuestión que después le comento. Pero a partir de esto, él entregaba dentro del diagnóstico y decía, en Arica están naciendo 50 y algo % de extranjeros. Más extranjeros nacen en Arica hoy día, en Antofagasta y en Atacama. En Antofagasta era escandaloso, algo superior al 70% de extranjeros, nacen más extranjeros que chilenos en Antofagasta. Entonces ahí está mostrando la tasa de recambio. Hay un gráfico que ahí aparece, que yo se lo recomiendo, donde él dice, y además no es todo, porque esta tasa de recambio, dice, es en un alto porcentaje, y ahí da los porcentajes, no me voy a arriesgar a decir porque no los tengo claro, pero son en un alto porcentaje esta renovación, ¿cierto?, de chilenos que vamos a desaparecer y que se va a renovar con una tasa de migrantes, un alto porcentaje de esos migrantes son analfabetos. Ya. Gente que no tiene ni siquiera educación básica. Por lo tanto, suma nuestra educación pública de mala calidad, que está sacando oleadas de jóvenes sin educación o con pésima educación, más la oleada o sea, el Chile del 2050, del 2030, es un Chile pobre. Es un Chile pobre porque no hay capital humano. Sí, yo un poco quería hablar esto de la desconstrucción que decías tú, Daniel. Es un poco como dijo esa pseudo primera dama cuando asumió este presidente que tenemos, dice destruir el poder desde dentro. Yo creo que delante hablábamos sobre la Iglesia Católica, y Lorena Barrios ahí también hacía un comentario en el chat, destruir el poder desde dentro, y así es como vas esparciendo este virus. Destruir el poder desde dentro, desde nuestras instituciones, hablemos de nuestras instituciones castrenses. También están destruyendo el poder desde dentro con todos estos casos que se dieron en Carabineros, en la PDI, en todo. Comienzan a destruir el poder desde dentro hacia afuera,
logran un caos, que podríamos decir que era mi segunda intervención, de decir, estamos viviendo un caos, que tú también lo mencionaste delante, y cómo salimos de este caos. Muchos de nuestros seguidores del canal dicen y hablan mucho sobre la educación, y nosotros también, los miembros del canal, hablamos, hay que educar, hay que educar, hay que educar, hay que educar. Pero también tú nos hacías frente a cómo se está educando hoy en día en los colegios, qué se le está enseñando a los niños hoy en el colegio, y por otro lado nos estaba dando estas tasas de nacimiento de extranjeros y un tanto porcentaje analfabeto. Entonces es una situación preocupante. Y a eso agreguémosle que los chilenos somos cómodos. Entonces, si estamos perdiendo nuestro país, si estamos perdiendo nuestra idiosincrasia, si estamos dejando de ser verdaderos patriotas, la verdad es que es por un asunto de comodidad. Total, la típica frase, el A total. ¿Cómo ves tú que podríamos salir de esto? ¿Se ve la luz al final del túnel? ¿Se ve la luz en este caos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, vuelvo a decir, todos mis análisis son desde una perspectiva, yo soy un cristiano y hago los análisis desde mi perspectiva cristiana. ¿Ya? Yo dije al principio, no tenemos, como cristianos creo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, Efesios 6, ¿ya? Para el que quiera buscarlo en la Biblia. Vaya Efesios 6 y ahí habla de qué es lo que tiene, de contra qué tenemos la lucha. Por lo tanto, tenemos lucha contra ideologías, contra filosofías. De hecho, según Colosenses 2:8 dice, cuidado con las filosofías y sus huecas sutilezas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Son filosofías. Lo que tenemos al frente es marxismo. Por lo tanto, si yo creo que la sociedad, el mundo, se maneja conforme a los principios de Dios, por más que el ser humano no lo crea, o sea, si el ser humano, si el chileno no cree en Dios, o dice que no cree en Dios, o cree en Dios a su manera, por lo menos está creyendo en un Dios, que se sabe un ser creado. Y yo creo que esa esencia fue la que afloró desde donde se actuó en los dos procesos constitucionales. Estábamos enfrentando un monstruo, ¿ya? Estábamos enfrentando a una mega, es que ni siquiera es una mega industria, estábamos enfrentando la inversión de décadas. Sí, estos planes vienen desde los años 60, la planificación de todo esto es desde los años 60, desde la década de los 70, mucho más fuerte a contar de la década de los 70. Pero todo esto es un trabajo elaborado, planificado, muy disciplinado, con mucha inversión de recursos, con mucha inversión de tiempo de mucha gente. Entonces, se ha llegado hasta aquí después de un trabajo, mega trabajo. Y sin embargo, un país tan pequeñito, ciudadanos comunes y corrientes, fueron los que logramos impedir y logramos que el pan se les quemara en la puerta del horno. ¿Qué unió? ¿Qué unió desde nuestra perspectiva? ¿Qué unió a chicos y grandes, a viejos y jóvenes, a mujeres y hombres, a ricos y pobres, a negros y blancos, a campesinos y nortinos, a originarios y no, etcétera? ¿Qué nos unió para defender nuestro país? Esos principios de los que hablábamos delante. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una encuestadora que se llama Empírico, ¿ok? Salimos a hacerle una encuesta para ese proceso en marzo del proceso constitucional. ¿Y qué es lo que les decía? Nunca me voy a olvidar y siempre lo pongo como ejemplo porque no es el único caso, pero el caso que más siempre pongo, Feria de Pablo de Roca, La Pintana. Un tipo a guata pelá en la feria, un vendedor de la feria, a guata pelá, con un pito en la mano, con una cerveza en la otra, ¿ok? Y hablando así, hermano, como hablamos aquí en La Pintana, ¿ah? Y le hacemos las preguntas y le hago la encuesta. Y el tipo dice, no, pues hermano, si yo quiero una nueva constitución, pero no tiene nada que ver no te voy a decir la palabra con la que él lo dijo, con los gays.
No era para eso. Menos para matar guaguitas. O sea, ahí se fueron en la bola. Ahí se fueron en la bola. ¿Me entendí? ¿Qué quiero decirte? Hablando cuá. Sí, no hablé nada. No hablé nada. Es que para caminar aquí a la 1 de la mañana hay que mimetizarse. ¿Ah? Hay que mimetizarse. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos nosotros? Que ahí ya se estaba aplicando. ¿Cuál era nuestra investigación? La gente en La Pintana, que estaba votando históricamente en un 80% por la izquierda, nosotros queríamos saber si estaba votando desde el marxismo clásico, la lucha de clases, ¿es el mensaje que les hacía sentido? ¿O el neomarxismo, en la plurinacionalidad, la ideología de género, el aborto, derechos y todo eso? Queríamos saber de dónde respondía. Nos quedó claro que desde la lucha de clases, porque toda la agenda neomarxista no la quiere el pueblo. Por eso es que ellos hicieron una mala lectura, a nuestro juicio, de la sociedad. Ellos creían que la sociedad ya estaba totalmente liberada. Claro, si tú venías a La Pintana, si ellos mismos, que son dirigentes aquí en La Pintana, ven al loco a guata pelá, hablando en coa, con un pito en la mano y con una cerveza, ¿tú qué creís que es conservador? No, pues tú pensarías que obviamente es un tipo absolutamente liberal. Pero no, pues, ese tipo, como muchos de los tipos que nosotros entrevistamos en La Pintana, ¿cierto? No, pues, en su esencia, ellos no están en contra de la vida. Ellos no están a favor de esta promoción de la ideología de género. Y entonces, ¿qué es lo que hizo que el pan se les quemara en el horno? Una mala lectura. Ellos creían, lo que dice Gramsci, que tenían la hegemonía cultural. Y no tienen hegemonía cultural. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo? ¿Y por qué digo, Omar, que sí tenemos posibilidades de poder salvar nuestro país? Porque quienes lo salvamos fuimos los ciudadanos comunes y corrientes. No fue un partido político, ni fue ningún político. Fuimos los ciudadanos con nuestros valores y con nuestros principios. Por lo tanto, hoy día creo que primero, no tenemos que comprarnos el discurso que ellos nos están instalando, porque recuerden, es ingeniería electoral. Todo este proceso de construccionista, donde efectivamente hay personajes que votan en todas las comunas comunistas, pero también sabemos que son el 9%. ¿Ok? Hay que tener claro que el 90% de los chilenos no está en esa parada. No está en esa parada. Pueden ser manejables, pueden ser influenciables totalmente. Totalmente. Por lo tanto, creo que así como es un riesgo, es un peligro lo que hoy día tenemos, y que creo que que Dios precisamente nos ha permitido nos ha puesto en este escenario histórico. Partí diciendo lo que significaba que hoy día tengamos este escenario donde el Partido Comunista lidera la izquierda. También estamos frente a un escenario histórico que también nos permite poder glorificar la verdad. Entonces, si nosotros, y aquí vuelvo a nuestra esencia, Omar, al frente tenemos el comunismo, que en su manifiesto comunista lo que hace es ir directo y de frente contra Dios. Ellos definen claramente en el manifiesto comunista quién es su enemigo. Y Dios y su verdad es el enemigo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que dice la palabra. La verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Por eso que yo decía adelante, dentro del diagnóstico del análisis respecto a la conducta del Partido Social Cristiano, yo creía que ellos se iban a tomar así el desafío. Que ellos estaban siendo llamados y puestos en la historia de nuestro país para defender la verdad. Y la verdad es que somos hombres y mujeres, y que la perspectiva de género es simplemente un proyecto político de ellos. Y es mentira. Y no es la verdad. Y es una perversión que se lo hagan a los niños, que nosotros no podemos permitir. ¿Es un proyecto político legítimo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En democracia es un proyecto político. Por lo tanto, hoy día nosotros lo que tenemos que hacer, y eso es lo que nosotros estamos abocados, es a decir la verdad. Porque contra la verdad no hay ninguna posibilidad de que la mentira gane. Esa batalla ya está ganada. Pero tiene que ser con la verdad. Si la gente se quiere esconder detrás de la verdad y quiere relativizarla, y aquí está el desafío, y por eso es que creo que hemos sido puestos por Dios en este escenario, porque hemos sido muy relativistas, porque hemos sido muy materialistas, Omar, porque una cosa es defendernos
del marxismo que hoy día nos tenemos que defender. Pero el materialismo o el consumismo al que vive el chileno promedio hoy día, y en eso también hay una influencia, cuando delante Juan me decía, Daniel, pero ¿cómo puede ser que voten así? Bueno, porque hoy día están metidos en el materialismo. El chileno es materialista, el chileno es consumista. ¿Cómo es que a los niños los están adoctrinando en los colegios? Porque los papás están preocupados de hacer plata. Oye, dentro de ese mismo tema, tú sabes el poder que tenían los gremios en el gobierno de Allende y antes de Allende. Está congelado. ¿Está ahí o no? Oh, ya. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, yo creo que en términos, con esto termino. Lo que nos pasó es que nos pasamos 10 pueblos. Nos pasamos 10 pueblos y con este miedo de no vivir lo que vivieron nuestros papás, de no vivir la escasez y de no vivir todas esas cuestiones, nos pasamos al materialismo, que es otra filosofía. Por eso es que yo cité otra vez, la verdad nos hará libre. Y dentro de esas verdades está que cuidado con las filosofías y sus huecas sutilezas. Y el capitalismo también es otra filosofía. Por lo tanto, cuando nos convertimos en materialistas y todo se trata de tener, nos pasa lo que hoy día nos pasa, que hoy día no sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos y qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos, y nos acobardamos porque no tenemos tiempo, porque tenemos que ir a trabajar sí o sí. Ya. Mira, yo te quería hacer una pregunta. En los tiempos de Allende, los gremios, el gremio de profesores, los trabajadores textiles, todos los gremios tenían mucho poder, ¿ya? Y el año 80 salió el decreto de ley, que lo tengo acá, 3.746, que reguló la transferencia de la educación y la implementación de la transferencia desde el Ministerio de Educación a las municipalidades. Quienes estuvieron detrás de eso fueron varios actores. José Piñera, que era ministro del Trabajo en ese tiempo, Sergio Molina, ministro de Planificación, Sergio Melnik, que era economista, que en paz descanse, Juan Antonio Guzmán, ministro de Educación. El año 81 se implementa. La idea era principalmente quitarle poderes a los gremios que tenían tanta fuerza, ¿no es cierto? ¿Crees tú que fue un error por parte del gobierno militar el haber entregado la educación a los municipios y haberla atomizado de esa manera? No, para nada. Y entonces, ¿cómo se hace la izquierda dueña de la educación? Porque se hacen dueños de la educación. No, yo creo que es parte de otro defecto. De hecho, en la práctica, creo que la evidencia empírica nos muestra que fue uno de los métodos que impidió precisamente el que se pudiera llegar a la Escuela Nacional Unificada, que es lo que hoy día se llama SLEP. Ya. ¿Ok? ¿Dónde perdimos? En una cuestión que también es parte del diagnóstico. El comunismo, la fórmula que he tenido para ganar el espacio es, como nos dijo el mismo Fidel Castro en el Estadio Nacional, con la moral, con la moral, con la moral. Todavía apuntan con el dedo a cualquiera que diga algo sobre Pinochet. Tú, Omar, entonces tú estás de acuerdo con Pinochet. Entonces tú eres un violador de derechos humanos. Entonces tú, ¿qué es lo que hace la gente automáticamente? No, yo decía nomás. Yo no quise decir eso. Moral. Su moral imponiéndosela, como que si ellos tuvieran moral. Por eso es que yo, dentro de lo que yo decía recién, la verdad, la gente tiene, y aquí tenemos una oportunidad de hablar la verdad. La gente no conoce lo que es el comunismo, no conoce qué es lo que es Holodomor, no conoce los dramas, que el comunismo es exactamente lo mismo que nazismo, que tienen, o sea, no tienen la moral, han exterminado gente y cristianos a lo largo de su existencia como ningún otro. Uh-huh. Y eso la gente lo tiene que saber. Si quiere tomar después la decisión, ok, pero que lo haga consciente, que lo haga sabiendo. Pero no puede hoy día ignorar qué es lo que es, a quién tenemos al frente. ¿Ok? Y entonces, la pregunta que te hacía, ¿cómo llega el a hacerse cargo de la educación? A propósito de eso, a propósito precisamente de que
se han disfrazado, se lograron disfrazar, se fueron los pactos que se hicieron políticos para en definitiva poder captar los poderes. A ver, te respondo. ¿Quién hoy día es el ministro de Educación? ¿De qué partido es? Comunista. 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 Entonces, como bien lo dijo Omar, a través de la infiltración, ellos han infiltrado las instituciones desde hace mucho rato. Recuerda los roles que tuvo, a quien estuvo en el Ministerio de Educación, en las subsecretarías de Educación en el gobierno de Michelle Bachelet, también comunistas. ¿De dónde? Y síguele la historia al actual ministro de Educación. El actual ministro de Educación fue el ideólogo de la reforma al sistema educativo. Entonces, hoy día yo te digo, hoy día tenemos prácticamente, con otro nombre, tenemos instalada la Escuela Nacional Unificada. O sea, lo que ellos trataron de hacer es volver al proyecto de Allende, pero le cambiaron nombre, Servicio Local de Educación Pública, SLEP. Entonces sacaron desde la desmunicipalización para tener hoy día el control total de la educación. ¿Ok? ¿Y cómo lo lograron? Poniendo a un Nicolás Cataldo por allá, cuando era el ministro Izaguirre. Entonces cuando Izaguirre dijo vamos a bajarlo de los patines, ¿quién bajó de los patines? ¿Quién hizo el diseño para sacarlos de los patines? Fue Nicolás Cataldo. Y mira dónde está Nicolás Cataldo hoy día. Entonces, el trabajo ha sido, sí, y ese es el tema, minucioso, perseverante, disciplinado. Arrate fue ministro de Educación. Uh-huh. El ideólogo de todos ellos, es el papá ideológicamente hablando de todos ellos. ¿Cachai? Entonces, este trabajo de desmunicipalizar viene desde el gobierno de Eduardo Frei. El objetivo era llegar a lo que hoy día tienen. Porque hoy día, ¿tú sabes cuánto es el promedio de paralización en los SLEP? ¿De meses de paro? Ni me lo quiero ni imaginar. 2 meses. Si tú tomas todos los SLEP, te vas a encontrar que en todos los SLEP han tenido paro de profesores. Y el que en promedio, o sea, uno han tenido 4 meses, otros han tenido 1, y si tú sacas el promedio, son 2 meses sin clase. 2 meses sin clase. Eso es un daño irreparable. Irreparable. Al cual esta generación ya tiene. Por lo tanto, ¿cuál era el objetivo? Que desde el gobierno o sea, las modificaciones a la ley, al sistema general de educación, todas las modificaciones que se han hecho a la estructura del sistema político, todo apuntaba a capturar la municipalización para poder lograr lo que hoy día tienen los SLEP. Entonces, yo creo que el hecho de haber tenido esta heterogeneidad de poderes políticos al interior de cada municipio garantizaba poder tener eso heterogéneo. No les permitía hacer una educación sexual integral. ¿Cómo tú le metí la misma semilla todos juntos haciendo un SLEP, teniendo el control total? Completamente de acuerdo. Es un poco lo que yo siempre he mantenido y lo he dicho en muchos programas de nuestro canal. Los comunistas trabajan a largo plazo y eso es lo que no tenemos nosotros de este otro lado, de trabajar a largo plazo. Queremos resultados inmediatos, pero ellos no. Ellos trabajan y son constantes, son perseverantes hasta que logran su objetivo. Que pueden pasar las de Kiko y Caco, pero logran su objetivo. Y es así como hoy día nos tienen. Y un poco en referencia al comentario anterior que hacía Daniel, en nuestro programa pasado tuvimos a un invitado, Jorge Vázquez, amigo personal, y él nos hablaba que nosotros teníamos que ser seres de luz. En nuestra vida diaria, donde estuviéramos, teníamos que ser seres de luz. Y el mal se combatía con el bien. La mentira se combatía con la verdad. Y yo creo que cada uno de nosotros 4 que estamos acá, nuestros seguidores, que semana a semana nos siguen, debemos ser seres de luz. Y quizás van a venir muchos días de oscuridad, pero si nosotros mantenemos esa luz encendida, si mantenemos esa llama encendida de la verdad, del bien, de lo que realmente nos interesa como patriotas, yo creo que podemos lograr muchas cosas y salir de este caos y poder alumbrar este camino hacia esa luz final que queremos lograr y rescatar a nuestro país de las garras en las cuales estamos metidos. No es menor y tenemos que saber dimensionar en dónde estamos metidos hoy en día. Está bastante complicado el tema, muy, muy complicado. Oye, antes de acabar el programa... Pero vuelvo a insistir, también es una oportunidad.
porque pensemos ahora en la contraparte. Si gana la verdad, se sepulta esta mentira por varias décadas. O sea, sepultamos la verdad, sepultamos a este marxismo, a estas ideologías, por un muy buen, largo tiempo. Entonces, ojo ahí también, que hay una promesa ahí importante. Para mí, la pregunta que lleva a eso es la siguiente. Hay 3 candidatos en el sector de oposición. ¿Tú le ves alguna posibilidad que alguno de esos candidatos no sea globalista? Sí, veo en uno una posibilidad que no sea globalista y es Kaiser. Por lo que conozco, por lo que hemos trabajado en el Congreso, por lo que todo, creo que ahora no para de que todavía no nos ha dado ese prueba final, total, no sé qué, de que no va a sucumbir. Y quizás por eso tampoco nosotros hemos hecho ni campaña, no nos van a ver haciendo campaña por nadie en ese sentido, porque nosotros todavía no paramos de estar convencidos. Hay ciertas dudas, no respecto de quizás de eso, sino que respecto de su manera de administrar, de administrarse, de administrar la información, del nivel de compromiso que quiera tener con organizaciones sociales, ¿ya? Y ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, cuando vemos esa suerte de individualismo, de un poco de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no involucrar en esto a un conjunto de actores que creemos que hemos contribuido, por ejemplo, a rescatar nuestro país en otro momento. Eso todavía nos tiene en duda, pero respecto a su conducta, no podemos decir nada respecto a su conducta, hasta acá por lo menos. Ya ha sido frontal, ha sido de los primeros políticos que hoy día están vigentes, que ha denunciado toda esta maldad, ya mucho antes de que pensara todavía en ser candidato, no ha cambiado en eso su discurso, y ha sido uno de los únicos candidatos a presidente, por ejemplo, hoy día, que ha llamado a terminar con la agenda y con la hormonización, que es una de las cuestiones más terribles que hoy día está viviéndose en nuestro país, y él llamó al presidente a hacerse cargo y a terminar con esto. Por lo tanto, creo que él ha dado evidencias, pruebas de que es antiglobalista, pero tampoco es que todavía haya dicho, como yo se los decía al principio, o sea, tampoco ha sido así de explícito en manifestarle al país que lo que él va a garantizar es la independencia, porque antes de estar proponiendo tanta cosa, lo primero que hay que hacer es recuperar la independencia de nuestro país, y eso es lo que necesitamos que los ciudadanos conozcan. Completamente de acuerdo. Bueno, porque está complicado, ¿eh? Porque si nos vamos a globalista, está tan complicado como que nos fuéramos al marxista. Porque tal como tú lo dijiste, el marxismo también es globalista. Exactamente. Bueno, de hecho el globalismo, el globalismo en su matriz es globalismo. Uh-huh. Es marxismo. Ya. Así que, sí. Ya. Don Omar. Bueno, vamos ya cerrando. Queremos agradecer a Daniel por acompañarnos. Esperemos un poquito que tenemos una pregunta y la Lorena quiere hacer. Chuta. Debe estar Dale, vamos, Lorena. Hoy no hemos saludado, disculpa, pero no hemos saludado a Lorena, a Mireya, a Paulina, que nos acompañaron hoy en día. Hay muchos más auditores, pero ellas 3 llevaban ahí todos los comentarios. Uh-huh. Vamos, Lorena. Está complicado el tema y ya aquí viene la... ¿Qué opina del islamismo, de que el islamismo está detrás de la izquierda o el globalismo? Para Daniel. ¿Esa es la pregunta para mí? Uh-huh. Sí. ¿Qué opina que el islamismo esté detrás de la izquierda? O sea, en realidad como que sea el islamismo o que sea otra... el islamismo es para otros países lo que para nosotros es el indigenismo, ¿ya? O sea, ustedes se acuerdan hace un par de semanas atrás el presidente Gabriel Boric hablando de un acuerdo, ¿cierto?, donde va a presentar proyectos de ley para devolverle los terrenos a los pueblos mapuche, ¿cierto?, al pueblo mapuche y etcétera. La agenda ha tomado comunidades y líneas, ejes
de intervención en los países distintos. En nuestro país es el indigenismo, el feminismo, la inclusión, la LGBT y el cambio climático. Por lo tanto, dentro de eso está, dentro del indigenismo, para nosotros son todos los pueblos originarios. Para España, por ejemplo, y Europa, ellos no están hablando de pueblos originarios. Recuerden que trataron de meter el tema catalán y no les resultó al principio y después no, y por lo tanto el tema fue la migración islámica, ¿cierto? Y toda la introducción migratoria que hoy día está afectándole, pero en definitiva no es muy distinto, porque en realidad la matriz ideológica que a nosotros nos debiera preocupar es el marxismo que está detrás de la agenda. El islamismo evidentemente lo está, pero no en el mismo porcentaje que hoy día está afectando a otros países, pero no tiene la preponderancia en nuestro país que él tiene sí en otros lugares. Don Omar, precisamente como lo dice ahí Lorena, lo pregunto porque es lo que estamos viendo en Inglaterra, Francia y otros países y ciudades de Estados Unidos como Nueva York, exactamente. ¿Y por qué el islamismo? Bueno, porque precisamente el islamismo está en contra de, otra vez, el cristianismo. Claro, eso, y aparte que la izquierda siempre se apodera de todo, toma las banderas de todo. En cualquier protesta que haya X, bueno, ahí hay banderas comunistas alzándose, pero es porque se adueñan simplemente de todo y quieren estar en todo. Bueno, y así es como se inmiscuyen en cada punto de la sociedad. Eso. Así es. Bueno, ahora sí, Daniel, te agradecemos la participación de hoy día. La verdad es que había harto tema y podríamos haber seguido hablando por mucho más tiempo. Me quedo yo solo con un comentario que ahora, cuando comiencen ya las campañas políticas y todo eso, vamos a escuchar muchos discursos. Vamos a escuchar más sobre lo mismo. Vamos a escuchar más de lo que nos han dado estos 35 años. Yo creo que tenemos que fijarnos bien en los candidatos que se van a presentar, quienes nos muestren que sí tienen una agenda verdadera por Chile y no por sus propios intereses partidistas. Fijarnos en quienes quieran hacer algo por este nuevo Chile. Quizás fijarse en partidos políticos nacientes y desde esa perspectiva poder aportar al país, pero con un real sentido social, un real sentido cristiano, un real sentido de patriota. Me quedo con eso y que no nos dejemos engañar por los discursos que se nos van a venir, que va a ser más siempre de lo mismo. Gracias. Don Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación de hoy día. Te veo el viernes de la semana que entra en el canal de la Fundación para que hagamos ya un análisis con 2 semanas o 1 semana y media de lo ocurrido. Ya va a haber algo más de información. ¿Okay? De información. Ahí vamos a poder comentar si es que Nicolás Cataldo sale o no del Ministerio de Educación para sumarse a la campaña de Jara, por ejemplo. Lo más probable. Es lo más probable. Lo más probable. Es una de las noticias, de las últimas noticias del tema. Que esté muy bien, un saludo, bendiciones. Muchas gracias. Chao, Omar. Gracias. Chao. Muchas gracias. Todos la llevan. Un abrazo a todos, cuídense. Chao, gracias. Chao. Adiós.